Le agradezco a mi apóstol que me dio el permiso para venir a estar aquí con ustedes. Le agradezco a Pastor Olinto, Pastor Guillermo, Pastor Marcos, que por supuesto fue quien Dios usó para traernos aquí. Y les agradezco a ustedes, pastores, por recibirnos aquí en su casa y concedernos este privilegio. Si puede tomar su lugar en esta noche. Me siento privilegiado, me siento honrado de poder estar aquí con ustedes. Si pudiera pedirle un favor, pastor, al hermano que toca el piano que regrese y me acompañe. No usted, sino el otro hermano que estaba. Porque así él tiene una banquita y puede sentarse ahí también. Denle un aplauso al Señor. Démosle la bienvenida al Espíritu Santo. De veras que es un honor y un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Una de las cosas que hablaba con Pastor Marcos cuando veníamos en el viaje, nuestro deseo más que nada es venir y conocer a nuestra familia y establecer una relación, restablecer una alianza para juntos poder traer el reino de Dios y expandir el reino de Dios aquí en la tierra. Una cosa que siempre nos enseñó nuestro apóstol, dice, uno solo es muy pequeño para hacer cosas grandes. Entonces nosotros somos un ministerio, pero no somos el ministerio, ni somos el único ministerio. Habemos muchos en el cuerpo de Cristo y nos complementamos unos a otros. Si nosotros queremos lograr lo que Dios nos puso a hacer aquí en la tierra, no podemos hacerlo solos. Nosotros tenemos unas cosas que Dios nos ha depositado en nosotros, pero ustedes tienen otras dones que Dios ha depositado en ustedes y juntos nosotros formamos el cuerpo de Cristo a nivel global. Cristo es el único hombre que tuvo todos los dones. Todo lo de Dios, del Padre, fue depositado en Jesucristo y Jesucristo cogió esos dones y los repartió, lo distribuyó en todo lo que es su cuerpo. Diga, yo soy el cuerpo de Cristo. Pero dígalo como que usted lo cree. Diga, yo soy el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros no somos competencia uno para otro, nosotros somos complemento. Mírate al hermano que tiene al lado y dile, yo soy tu complemento. Nosotros nos complementamos unos a otros. Y yo, antes de entrar en la palabra esta noche, lo que quiero compartir, lo que Dios puso en mi corazón para compartir en esta noche, es algo muy especial y es algo para estos tiempos. Pero antes de eso yo quiero que usted pues conozca cómo Dios, o lo que Dios obró, lo que Dios hizo en mi vida. Yo soy cubano, nací en el 59 en Cuba cuando Castro tomó poder. Mi familia salió de Cuba cuando yo tenía apenas 8 años de edad. Llegamos a los Estados Unidos, mis padres se divorciaron. Al divorciarse mis padres, yo vivía con mi mamá. Eso creó un vacío en mi corazón. Desafortunadamente, la mayor parte de las veces intentamos llenar los vacíos que tenemos en nuestras vidas con las cosas equivocadas. Y yo empecé a consumir alcohol a los 14 años de edad, drogas a los 15 años de edad. Eso fue incrementando en mi vida. Y a la edad de 21 años vivía yo en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, en Miami, Florida. Mi papá vivía en Nueva York, pues me dio la idea de ir a buscar a mi papá, para llenar ese vacío que sentía por dentro. Y me fui a la ciudad de Nueva York a vivir con mi papá. Estuve 3 años allá con él. Mi padre era un hombre malo, pero no tenía lo que yo necesitaba. No me dedicaba tiempo. Apenas si compartíamos algo era un par de cervezas, pero nada más. No había una relación cercana entre nosotros. Regresé 3 años después a la ciudad de Miami, más herido, más vacío de aún cuando me fui a la ciudad de Nueva York. Y regresé usando drogas que nunca había usado, la usé allá en la ciudad de Nueva York. Una vez que regresé a Miami, seguí con las mismas amistades de antes, más droga, más alcohol. A la edad de los 27 años tuve la bendición de conocer a quien por la pura misericordia de Dios todavía es mi esposa. Y le digo la pura misericordia, ¿por qué? Porque ella no sabía con quién se estaba casando. Nos conocimos y a los 6 meses nos casamos. Ella era una mujer buena, pero yo no era un hombre muy bueno. Por todos mis problemas, las ataduras que tenía en mi vida. A los 6 meses de matrimonio empezaron las discusiones y los pleitos en casa. Ella descubrió que yo bebía muy frecuentemente y después descubrió que yo usaba droga. Dios, a pesar de todo esto, fue bueno. Nos dio un negocio que producía mucho dinero, pero el dinero se iba todo en drogas y se iba todo el dinero en fiestas. Dios nos dio 2 preciosos hijos, nuestra hija Stephanie y nuestro hijo Tommy.
un negocio, tenía casa propia. Un día se me acercó una persona y me dijo: ahora has logrado el sueño americano. Ahora tienes casa, tienes carro, tienes negocio, tienes esposa y tienes hijos. Lo que esa persona no sabía es que yo me sentía vacío por dentro todavía. Porque hay una parte del ser humano que el dinero no te lo puede llenar y otra persona no te lo puede llenar. Solo Dios lo puede llenar. Y yo seguía tratando otra vez, intentando buscar la felicidad. Seguía atado a las drogas, seguía atado al alcohol. Esto fue escalando en mi vida. Yo puedo describirle un día mío típico. Yo me despertaba a las 7:30, 8 de la mañana, vomitando toda la droga, todo el alcohol que había consumido la noche anterior. Iba a una tienda que había cercana, me compraba 2 cervezas grandotas así, me las empinaba, me fumaba un cigarrillo de marihuana y así empezaba mi día, esperando a las 9 de la mañana que abriera la licorería. Abría mi negocio a las 9, dejaba a mi mamá ahí que trabajaba conmigo y me iba para la licorería. Ahí me compraba una botella de vodka que era así, de ese tamaño, me la empinaba como que fuera agua. Y eso era lo único que paraba los temblores en mis manos, porque mi cuerpo necesitaba el alcohol, estaba adicto. Seguía usando drogas, seguía bebiendo. A las 2 de la tarde ya yo estaba inconsciente debajo del escritorio en mi oficina. Mi mamá me despertaba a las 5 de la tarde, cerraba el negocio y cogía calle. Yo no sé ni a qué hora yo llegaba a mi casa. Siempre lograba llegar a la casa, pero yo no sé cómo, estaba fuera de mí mismo. Y Dios me guardó de gracias nunca matar a una persona, ni tener un accidente y matarme yo mismo todo ese tiempo. Y un día siempre toca que toquemos fondo para que reaccionemos. Mi familia me decía: ¿por qué se hace esto? ¿Por qué bebes tanto? ¿Por qué estás así? Y yo le decía: no, yo lo hago porque me gusta. Pero era una justificación, porque realmente yo no podía parar, aunque yo quisiera. Desafortunadamente, una de las noches que llegué más temprano a mi casa de lo normal, mi esposa había bañado a nuestra hija Stephanie. Mi princesita tenía 2 añitos, 3 meses cuando aquello. Ella lo había acostado en su cuna y fue a bañar a nuestro hijo Tommy, que tenía 4 añitos cuando aquello. Mientras ella bañaba a nuestro hijo Tommy, Stephanie era bien inquieta y se salió de su cuna, se subió en la cabecera de la cama de su hermanito. Ellos compartían la habitación y desafortunadamente, no sabemos cómo, pero se enredó en el cordón de la cortina vertical. Y cuando mi esposa regresó del baño con nuestro hijo, encontró a nuestra hija ahorcada. A los gritos de mi esposa me volví en sí, me desperté y me tocó desenroscar su cuerpo sin vida. La puse en un carro, puse su cuerpo en el carro y manejé como un loco para el hospital. Y allí, con choques eléctricos, lograron que su corazón comenzara a latir y la conectaron a una máquina que respiraba por ella. Pero ya mi princesita ya no estaba ahí. Y yo me sentía tan culpable por lo que le había pasado a mi hija. El otro día por la mañana yo fui al 3er piso del hospital. Había un balcón donde las personas iban a fumar. Y yo puse una silla en el borde del balcón y yo me paré en la silla y me iba a lanzar al concreto 3 pisos más abajo, porque yo no quería vivir. Yo decía: yo soy el culpable de esto. Si yo no fuera como soy, si no fuera borracho, si no fuera drogadicto, esto no le hubiera sucedido a mi hija. Yo no quiero vivir. Y Dios me dio mi última oportunidad, y era mi última oportunidad. Hay otros que tal vez han pasado cosas y dicen: bueno, tal vez no, yo sé que esa era mi última oportunidad. Me vi en un pensamiento de ir y despedirme de mi hija, y después iba a regresar a hacer lo que iba a hacer. Y yo me bajé decidido a ir, a darle un besito a mi niña y a regresar y a tirarme. Y Dios es tan misericordioso que antes de yo entrar al salón de cuidados intensivos, había una mujer parada ahí. Yo no la conocía, ella no me conocía a mí, pero Dios sí me conocía y la envió a ella. Y vino a hablarme del mismo Jesucristo que rechacé tantas veces en mi vida. Fueron muchas veces. A los 14 años fue la primera vez que me hablaron de Jesús. Y estoy hablando ahora a los 37 años de edad. Como había tocado fondo y estaba desesperado, esta vez dije sí. Y entré en un salón con la persona, con el ángel, diría yo. Entré en un salón con ella. No era un ángel, era un ser humano físico, pero para mí fue un ángel enviado por Dios. Y hice la oración más poderosa de mi vida. Le entregué mi corazón a Jesucristo. Y algo maravilloso ocurrió en mi ser.
Yo sentía como que un viento fresco me entraba por el pecho y me salía por la espalda. Inmediatamente, después de yo terminar esa oración, esos pensamientos de quitarme la vida se fueron. El deseo de usar drogas, de usar alcohol, se fueron. Dios me dio la gracia para soportar la muerte de mi niña. Y Dios sanó mi hígado porque yo tenía cirrosis del hígado. Y todo eso ocurrió en esa oración. Pero esa era mi última oportunidad. Yo me hubiese quitado la vida, estuviera en el infierno ahora. Dios es bueno. Pero no sabemos cuándo va a ser el último día. Sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo partimos de este mundo. Todos nosotros que estamos aquí, todos seres humanos sobre la faz de la tierra, nuestro verdadero ser es un espíritu. Somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo físico. El espíritu y el alma son eternos, pero el cuerpo no es eterno. Mi niña duró 2 añitos, 3 meses aquí en la tierra. He hecho funerales de jóvenes de 15 años, de 21 años, de 40, de 50 y de 90. No sabemos. La pregunta es, ¿dónde vamos a pasar la eternidad una vez que este cuerpo expire? Porque muchas personas piensan que todo termina cuando uno muere. Por eso hay gente que se quita la vida, porque piensan que ya ahí termina todo, pero ahí comienza una realidad más grande, eterna. Solo Dios tiene el derecho de dar y quitar la vida. Cuando un ser humano se quita su propia vida, se está sentenciando una eternidad separada de Dios. No en un purgatorio, porque el purgatorio no existe. La Biblia no habla de ningún purgatorio en ningún lugar. La Biblia habla de un cielo y un infierno. Y Dios, el Padre, nos da a nosotros decidir a dónde vamos a pasar la eternidad. Nos dio una voluntad y usted y yo decidimos. ¿A dónde quieres pasar tu eternidad? Esa decisión la decidimos nosotros. Todos, dice la Biblia, todos somos pecadores. Y por cuanto pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la paga o la recompensa del pecado es la muerte. Y la Biblia no está hablando ahí de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Obviamente, físicamente este cuerpo va a morir un día. Pero ¿qué va a pasar con nuestro espíritu y nuestra alma una vez que este cuerpo muera? Nosotros decidimos. Y tal vez usted puede decir, no, yo no soy pecador, yo no le hago daño nada mal a nadie. Yo voy a la iglesia, yo ayudo a mi prójimo. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. ¿Sabe por qué? Porque la mentira es un pecado. El enojo es un pecado. El celo es un pecado. La envidia es un pecado. ¿Y quién de nosotros no hemos cometido esos pecados? Todos somos culpables. Toditos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros morimos, nuestro cuerpo muere y no hemos arrepentido de esos pecados? La Biblia nos enseña que hay un solo camino hacia el cielo y es a través de Jesucristo. ¿Solo por qué? Porque solo Jesús murió y resucitó por tus pecados y los míos. Jesucristo mismo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y tengo que decirte algo y compartirte algo. El venir a una iglesia no te hace salvo. El servir en una iglesia no te hace salvo. El diezmar y ofrendar en una iglesia no te hace salvo. Solo Jesucristo, por medio de tu sangre, de su sangre, puede traer la salvación y la vida eterna a tu vida. Inclina tu rostro por un momento. Yo quiero que tú te hagas una pregunta tú mismo y que tú mismo te la respondas. Si mi cuerpo, hazte esta pregunta y respóndatela tú mismo. Si mi cuerpo muriera en este momento, estoy plenamente convencido, sin la más mínima duda, que mi espíritu y alma van al cielo. Si tú no lo estás, tú necesitas un encuentro con Jesús. No es recibir a Jesús, es tener un encuentro con Él. A través de un encuentro con Jesús se borra toda duda por completo de que si tu cuerpo muere, tu espíritu y alma van al cielo. Hubiera alguien aquí en esta noche que dice, Pastor Tommy, yo no estoy seguro.
que si mi cuerpo muere, mi espíritu y alma van al cielo. Hay una buena noticia, que Dios nos recibe tal y como estamos. No tenemos que cambiar nada para venir a Dios. Simplemente tenemos que rendirnos. Él me recibió a mí como un borracho, drogadicto, iracundo, mertiñoso, orgulloso. Tantas faltas, tanto pecado en mi vida. Y así me recibió y me limpió con su sangre. Hace 30 años ya. Esa misma sangre que me limpió a mí está disponible para ti en esta noche. Para que no te vayas de este lugar sin estar seguro de tu salvación y tu vida eterna. Hubiera alguien aquí en esta noche que dice: Pastor Tommy, yo no estoy seguro, yo quiero estar seguro. Yo quiero asegurarme que si mi cuerpo muriera, mi espíritu y mi alma van al cielo. Si ese eres tú, yo te voy a pedir que a la cuenta de 3 tú levantes tu mano ahí en el asiento y me permitas hacer una oración por ti y una oración contigo, para que la salvación y la vida eterna entre en tu corazón y estés seguro, estés segura que si mueres vas al cielo. 1, 2, 3. Dios te bendiga. Alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No tenga pena. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No tenga pena. No tenga vergüenza. Alguien aquí en esta noche que un día estaba seguro, que ya le entregaste tu corazón a Jesús y estaba seguro que si morías ibas al cielo, pero te apartaste y ahora no estás seguro, no estás segura. Dios te ama tanto que te trajo aquí en esta noche porque Él desea restaurar su relación contigo, para que estés seguro que si mueres vas al cielo. Alguien aquí en esta noche que dice: yo quiero reconciliar mi relación con Dios en esta noche. Levanta tu mano. 1, 2, 3. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Yo le voy a pedir un favor a todas esas personas que levantaron su mano para recibir a Jesús o para reconciliarse con Él. Hágame un favor, póngase de pie y venga aquí al frente. Vamos a orar juntos. No tenga pena. Todo el que levantó su mano, vengan. El altar está abierto. ¿Y por qué en el altar? Porque el altar es el lugar donde el hombre o la mujer se encuentra con Dios. Hubieron muchos más que levantaron su mano. Por favor, no tenga pena. El resto del pueblo, cierre sus ojos y ore. Cierre sus ojos y ore. No miremos quién está pasando al frente. Tal vez usted que está mirando debería estar aquí al frente. Dios no lo quiera, usted sale de aquí, un accidente de carro. Ahora vimos un accidente cuando veníamos llegando aquí. Un accidente de carro y el cuerpo muere y ya es muy tarde para decidir. Solamente mientras este cuerpo tiene vida tenemos la oportunidad de decidir dónde vamos a pasar la eternidad. No tiene que ver nada con la edad que tú tengas. Tiene que ver con la decisión que tú hagas. No esperes a que te pase lo que me pasó a mí, que tuve que tocar fondo para entregar mi vida a Cristo. ¿Hay alguien más? El altar está abierto. Voy a esperar unos segundos más porque siento en mi espíritu una inquietud que aquí hay más personas. Dios te ama con todo su corazón. Él te ama. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él creyera no muriera, mas tuviera vida eterna. Lo que va a entrar en tu corazón en esta noche por medio de una oración que está en la palabra de Dios es la salvación y la vida eterna. Y esa seguridad que si mueres vas al cielo, aunque estás jovencita, pero no sabemos. Pero gracias por decidir la decisión más importante de sus vidas. Vamos a hacer esta oración todos en voz alta, porque la palabra dice que tenemos que creer y que confesar. Si creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, y lo confesamos como Señor de nuestra vida, esa seguridad va a venir a tu corazón en esta noche. Pero hay que confesar. Eso quiere decir que tiene que ser audiblemente, no en tu mente. Así que, y la congregación, el resto de que están sentados, van a orar con nosotros. Digan conmigo todos en voz alta: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador, que el pecado en mi vida me separa de ti. En este momento, voluntariamente, yo me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname por haberte ofendido. Perdóname por haber pecado contra ti. Diga: yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios,
que murió por mis pecados y Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Dile: Señor Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, límpiame con tu sangre. Dile: voluntariamente yo renuncio a todo pacto con el mundo, con el diablo, con mi pasado y con mi propia carne, y hago un nuevo pacto contigo por toda eternidad. Dile: gracias, Padre, porque si yo muriera en este momento, al abrir mis ojos, estaría en tus brazos. Soy salvo, soy libre. Cristo lo hizo. Amén y amén. Felicidades, felicidades. Mira, míreme por un momentito. Yo hice esta misma oración en octubre 18 del año pasado, fueron 30 años atrás. Mas nunca he tocado la droga, mas nunca he tocado el alcohol, no lo necesito. Dios restauró mi matrimonio, que era un desastre. No era que yo no amaba a mi esposa. Después de 10 años de ella tener un drogadicto y un alcohólico en casa, ella me aborrecía a mí y yo la aborrecía a ella. Ya yo llevo 41 años de matrimonio, voy camino a los 42. Amo a mi esposa más que a mi propia vida. Sigo enamorado de ella. Eso lo hizo Dios conmigo. En Cristo hay solución para todo. La cirrosis no tiene cura. Dios me dio un hígado nuevo. Yo tengo un hígado completamente sano. Un matrimonio restaurado. Y yo y mi familia servimos a Dios. Yo hice esta decisión que usted hizo, pero alguien me ayudó para que yo no volviera atrás. Esta decisión es fácil. Es difícil. Es fácil. El volver atrás es bien fácil. El seguir viviendo nuestra vida la manera que la vivíamos antes es bien fácil. Y esto que usted recibió hoy en día es un regalo de Dios, pero ese regalo se puede perder. Por allá afuera enseñan que la salvación no se pierde, pero eso no es verdad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Cuando hablamos de santidad no significa perfección, significa por lo menos andar en el camino correcto, tratar de hacer las cosas correctamente. Y todos necesitamos a alguien que nos ayude. Entonces yo lo que le pido el favor es que usted se deje ayudar por los miembros de aquí de la iglesia que ya están más fuertes en los caminos del Señor. Que ellos lo ayuden, que ellos puedan visitarlos, orar por ustedes, orar por sus familias. Que ellos puedan ayudarlos a que usted aprenda de la palabra y siga en el camino correcto. ¿Quisieran que lo ayudemos? Si quisieran, levante su mano a ver si usted quiere que lo ayudemos. Gracias, gracias. Pastor, yo no sé si ustedes le toman la información a las personas que hacen esta decisión. Si quisiera hacerlo, le dedicamos el tiempo ahora. Si quieren quisiera tomarle los datos a ellos ahora. Y perdónenme, yo es primera vez aquí, yo no sé si están acostumbrados a hacer esto o no. Nosotros lo hacemos allá en la iglesia porque es importante, porque sabemos que si alguien no nos ayuda, facilito volvemos atrás. Y nosotros solamente ni le vamos a pedir dinero, ni le vamos a pedir que hagan nada. Más bien permítanos a nosotros servirles a ustedes, orar por sus familias, por cualquier necesidad que usted tenga. Entonces, por favor, permítanos. Si usted no quiere dar su información, no tiene que darla. Simplemente lo hacemos para poder ayudarlos a ustedes. ¿Nos lo van a permitir? Sí. Gracias. Gracias. Acérquense a ellos. Y si hay alguien más aquí que es del líder de la congregación que pueda ayudarnos para hacerlo más rapidito, por favor. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios por la vida de ellos? Felicidades. No se asusten y sonrían, que Cristo lo ama. Hay algo poderoso que ocurrió en ustedes esta noche. Tal vez todavía no te das de cuenta, pero vas a ver que a partir de ahora, aún tu perspectiva de las cosas y de todo va a cambiar, porque eso es lo que hace Dios. El Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros y Él es quien nos guía en las decisiones que tomamos. Y Dios usa a seres humanos de carne y hueso, igual que nosotros, para ayudarnos a nosotros. Así que le vamos a tomar su información y después puede regresar a su asiento para que Dios haga algo lindo en sus vidas
Dios lo va a hacer directamente, pero también va a usar a otras personas. Gracias, Señor. Y me disculpa, pastor, el pastor Olinto es el culpable porque me dijo que tenía la libertad de hacer como yo sintiera, así que él me lo dijo. Entonces dele otro aplauso a Dios por la vida de esas personas. Podemos subirle un poquito más al piano, súbalo un poquito más. Cierre sus ojitos por un momento antes de entrar en la palabra. Había buscado algo aquí para decirle a ustedes, pastores. Deja ver si me sale bien. Danke für die Einladung. ¿Lo dije bien? Más o menos. Danke für die Einladung. Einladung. Eso quiere decir gracias por recibirme. Somos una familia en Cristo. Servimos a un mismo Dios y fuimos todos lavados en la misma sangre. Nosotros hemos levantado barreras, hemos levantado muros entre nosotros mismos, pero estamos viviendo unos tiempos donde esos muros tienen que caer, porque todos estamos aquí con el mismo propósito principal. Uno lo hacemos de una forma y otro lo hacemos de la otra. No hay una que es mejor que la otra. Es que hay una para cada tipo de persona que agrada y se conecta espiritualmente con esas personas. Y si lo hacemos juntos, dice la palabra que uno pone a correr a 1000 y 2 ponen a correr a 10,000. Se multiplica el poder. La iglesia de Cristo tiene que avanzar a pasos agigantados porque no tenemos mucho tiempo. Lo que yo le voy a hablar en esta noche tiene que ver con 3 cosas que Dios le habló, y le ha hablado a profetas, le ha hablado a apóstoles en diferentes partes del mundo, y no nos queda mucho tiempo. Y yo sé que llevamos muchos años escuchando que Cristo viene pronto, y hay cristianos que ya realmente ven la venida de Cristo como algo que va a ocurrir en miles de años. No. Todas las señales en la Biblia que apuntan a la segunda venida de Jesucristo o el rapto, vamos a decir, ya están cumplidas. Falta una nada más. Y usted y yo podemos o acelerar eso o retrasarlo. Y la última que falta es que toda persona sobre la faz de la tierra escuche el evangelio de Jesucristo. Eso puede ocurrir antes que termine el servicio. Antes que termine el servicio puede venir el rapto que Cristo arrebata a la iglesia. No sabemos cuándo es. Nosotros sí podemos acelerarlo si hacemos nuestra parte de alcanzar esas almas que están allá afuera en toda su ciudad y en las ciudades alrededor y en la nación y en las naciones que todavía no han escuchado el evangelio de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Jesús nos la delegó a todos nosotros, no solo a los evangelistas. Todos nosotros no somos evangelistas, pero todos estamos llamados a evangelizar. Diga, yo soy llamado a evangelizar. Ahora dígalo como que lo cree. Diga, yo soy llamado a evangelizar. Eso tiene que ver con tomar la cosecha de los últimos tiempos. Es la primera cosa, es lo principal. Hay una segunda cosa. La segunda cosa tiene que ver con la preparación de la novia. Jesucristo no viene por una iglesia. La palabra es bien clara eso. Jesucristo viene por una novia. Y la novia tiene que estar preparada. Si Jesús viniera en este momento, hay una gran parte del cuerpo de Cristo que no se va. Porque como le dije, sin santidad nadie verá a Dios. Hay muchas personas que se congregan en la iglesia, pastores, aún apóstoles, obispos, que no tienen su vida recta delante de Dios. Si Cristo viene en este momento, esas personas no se van. Entonces la segunda cosa que Dios ha hablado a nuestro apóstol, a muchos otros apóstoles y profetas, es: tenemos que trabajar en la preparación de la novia para asegurarnos que todos los miembros de nuestra iglesia se vayan si Cristo viene en este momento. Así que están aquellos que están afuera que todavía no conocen,
pero también tenemos que ocuparnos de los que están adentro. Y lo tercero es ser portadores de la gloria y del avivamiento de los tiempos finales. La presencia de Dios estaba en un arca en el Antiguo Testamento, en la arca del pacto, en el lugar santísimo. Y ahí solo podía entrar el sumo sacerdote. Una vez al año entraba a ofrecer sacrificios para cubrir los pecados del pueblo, para que Dios no destruyera el pueblo, no destruyera la tierra. Y solo cubría los pecados, pero no lo borraba. La sangre de Cristo borra los pecados. Pero ahora cuando Cristo muere, en el momento que Cristo muere y dice consumado es, hecho está, dice la palabra, y lo hemos leído todo en la palabra, que hubo un gran terremoto. ¿Y qué sucedió? Que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, dice la palabra, que se rasgó, se rompió el velo. Porque ahora, a través de su resurrección, usted y yo tenemos libre acceso ante la presencia del Padre. Pero ¿qué ocurrió ahí? El milagro más grande ahora es que esa arca de pacto donde habita la presencia de Dios ya no es una arca de madera o de oro, de lo que la hayan hecho. Ahora es tu cuerpo y mi cuerpo. Nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. Pero si esa presencia está apagada, no va a haber mucha luz que salga. Que Dios me ha traído en esta noche para hablarle de un tema importantísimo que tiene que ver con la restauración del altar. Y eso es lo que le voy a compartir en esta noche. Incline su rostro por un momentito. Dios me habló hace unos meses atrás, esta no es la primera vez que yo predico este mensaje. Y Él me dijo, yo estaba despierto, me acababa de despertar así, estaba como medio adormitado, todavía acostado en la cama. Y Dios me habló y escuché su voz audiblemente. Y Dios me dijo, mi altar está en ruinas. Me dijo, a la medida que mi altar sea restaurado, a esa medida yo restauraré mi presencia. Cuando Dios habla de un altar ahí, yo voy a entrar un momentico un poquito más en esto. Dios no está hablando de esto. Tiene que ver con este altar físico. Pero Dios más que nada está hablando del altar que usted y yo cargamos adentro. Y ese altar tiene que estar en orden. No puede estar en ruinas. Donde hay un altar en ruinas, el fuego de Dios no desciende. Si queremos un avivamiento para misiones, nuestro altar tiene que estar bien. Puede venir quien venga acá. Si nuestros altares no están arreglados, el avivamiento no va a ocurrir. Porque Dios no va a hacer el avivamiento Él. Dios escogió usarte a ti y usarme a mí para traer su avivamiento y para ser portadores de su gloria. Así que depende de ti y depende de mí. Y de eso es lo que le voy a hablar en esta noche. Le voy a leer Isaías 56:7. Dice, yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada la casa de oración para todos los pueblos. El altar es un lugar de sacrificio. Diga sacrificio. Pero dígalo más fuerte. A ver, sacrificio. No los escuché. Sacrificio. Hoy en día la gente no quiere escuchar, y aún el pueblo de Cristo no quiere oír esa palabra. Nadie quiere sacrificar, lo queremos todo fácil. Hoy en día el altar ha sido reemplazado en la iglesia por una plataforma. Se han convertido las plataformas o lo que eran altares antes en lugares de espectáculos. Y desafortunadamente vemos, no criticando, pero hay personas que se han desviado. Pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, que se han desviado de lo que Dios quiere hacer.
Lo que Dios desea es que la atención siempre sea para Él, no para un hombre. Que la honra siempre sea para Él, no para un hombre. Yo no vine aquí en esta noche para que usted me dé aplausos a mí. Líbreme de tocar la gloria de Dios. Porque este hombre que está parado aquí ahora, sin Cristo, es un borracho, es un drogadicto, es un trapo de inmundicia, es una piedra de tropiezo, es alguien que no sirve para nada, no es una persona buena. Lo que ha hecho, lo que hizo Cristo en mi vida es lo que me ha llevado a ser lo que soy hoy. Y no soy perfecto, me falta mucho todavía. Llevo 30 años caminando con el Señor. Fui comisionado como apóstol del Evangelio de Jesucristo, pero aún así yo no soy un ser perfecto. Pero qué bueno que usted sepa eso, porque a esto le va a decir a usted: si Dios lo usa a Él con sus imperfecciones, también me puede usar a mí con las mías. Porque Dios no me usa a mí solo porque soy un apóstol. Dios me usa a mí porque soy su hijo. Pero tú también eres su hija. Y usted también. Y usted también. Y tú también. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios puede usarnos a cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que nuestra vida tiene que estar en orden. Nuestro altar no puede estar en ruinas. Hoy en día la casa de Dios no tiene un altar, tiene un escenario. El escenario ha reemplazado el altar. El altar o el escenario se usa para actuar. Hay muchas personas que se han convertido en actores de escenarios. Presentamos un show muy lindo. Hay pastores que desafortunadamente han perdido el temor de Dios en sus vidas. Y todo el comienzo, la ausencia del temor de Dios en nuestras vidas origina de un altar que está en ruinas. Porque el altar, una vez más, es un lugar de sacrificio. Diga, un lugar de sacrificio. Estamos en tiempos serios. La iglesia necesita oír el corazón de Dios para estos tiempos. El altar no es solo un lugar para hacer el llamado y para que los convertidos se arrepientan, sino también la iglesia. Mire lo que dice la palabra en Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 3. Dice: Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuegos, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Dice que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en mi presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ellos cayeron muertos porque ofrecieron fuego extraño. En otra instancia, los hijos de Eli estaban fornicando en el altar y ellos no cayeron muertos. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios no estaba presente. La gloria de Dios no estaba ahí. La gloria de Dios se había levantado. ¿Qué es lo que es un fuego extraño? Un fuego extraño se refiere a una adoración, a un sacrificio no autorizado o común. A Dios no podemos ofrecerle algo común. Lo que no es sacrificio no honra a Dios. Un sacrificio es algo que nos cuesta. No es algo que viene fácil. La palabra sacrificio dice eso. Tiene que ver con algo que no me es fácil. En un momento, pues, si le iban a ofrecer los bueyes y la leña para el holocausto a David, y él dijo: no lo recibió, porque yo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Pero hoy en día no queremos sacrificar. La cultura, el espíritu de esta edad no busca sacrificio, busca autogratificación, lo que me hace sentir bien a mí, lo que me da placer a mí, todo lo opuesto de lo que es sacrificio. Sacrificio es algo que me cuesta, algo que me duele. El fuego extraño es algo profano ofrecido a Dios que lo deshonra. Los altares de la casa de Dios a nivel global, y no estoy diciendo todos, pero han sido, los altares en todo lado han sido profanados. Y cuando yo hablo de altares, una vez más, nosotros pensamos en el altar y siempre pensamos en este lugar.
Pero usted y yo tenemos un altar que cargamos aquí adentro. Es un altar interno y este es el más importante. Por eso también ese es importante. Por eso como pastores tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. ¿Quién dejamos subir a ese altar? ¿Quién se sube ahí a traerle la palabra? ¿Quién se sube ahí a ministrarle la adoración? Nosotros no podemos poner como... ¿Cuántos pastores hay aquí hoy? Levanten su mano los pastores. No podemos permitirle a cualquiera que se suba en el altar. Tiene que haber una referencia de alguien que lo conoce y una referencia en su espíritu antes de usted subir a alguien ahí. Porque nosotros no damos de lo que enseñamos, nosotros damos de lo que portamos. Lo que yo cargo aquí adentro es de lo que yo imparto sobre el pueblo. Y eso trae una influencia. Puede traer una bendición y puede traer una contaminación. Viene un hombre que no es de Dios, o un hombre que aparenta ser de Dios, pero cuando lo que hace cuando se baja de ese púlpito es otra cosa. Y usted va a empezar a notar cosas en su iglesia. Un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista que puede pasarle a cualquiera que esté en adulterio. Y de repente empiezan a levantarse casos de adulterio en su iglesia. Porque eso fue lo que desató sobre su pueblo. Por eso ese altar y este altar, hay que ser celosos y tener temor de Dios. Cuando la presencia de Dios y el fuego no descienden es porque el altar está destruido. Una de las primeras cosas que Noé edificó después de salir del diluvio fue el altar. Estamos entrando en una nueva era de avivamiento, de poder, de fuego. Y el mover del Espíritu viene y es necesario tener el altar reconstruido. ¿Qué es un altar? El altar es la palabra hebrea mizbech, que significa lugar de sacrificio o lugar donde se ofrecen sacrificios. Esta palabra aparece 370 veces en la Biblia. Los altares en los tiempos bíblicos antes eran hechos de tierra y de piedra encontradas en el campo, pero ninguna herramienta podía ser usada. No podían tener gradas para no profanarlos. Éxodo capítulo 20, versículo 24 al 25. Dice: altar de tierra harás a mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz y tus ovejas y tus vacas, y en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y después dice en el versículo 25: y si me hicieres altar de piedras, no la labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. ¿Qué estaba diciendo él ahí? No contaminar mi altar. La pureza. Las piedras permanecían en su estado natural como él las creó. Desafortunadamente hoy existe mucha contaminación, hablando en veces de este altar y de este altar. Y ya el fuego no desciende. Ya no escuchas la voz de Dios. Ya no escuchas cuando el Señor te habla. Los altares en el Antiguo Testamento eran estructuras elevadas, en un lugar alto donde Dios descendía. Era un lugar de sacrificio, un lugar para invocar el nombre del Señor y establecer pactos con Él. El altar de Dios hoy, en aquellos tiempos en el Antiguo Testamento, era un lugar físico, porque Dios no habitaba dentro del pueblo. Es más, que el pueblo no conocía a Dios como Padre, lo conocía a Dios como Dios. No había esa relación padre-hijo. Usted y yo tenemos el privilegio de poder ser hijos y poder ser portadores de esa arca del pacto hoy en día, y de cargar la presencia de Dios dentro de nosotros. Pero tenemos que ser celosos. Tenemos que cuidar ese altar. Ese altar no puede estar en ruinas. Cuando ese altar está en ruinas, ya la presencia de Dios no desciende. Ya podemos comprometer principios. Mentimos fácilmente. Comprometemos principios fácilmente. Porque la presencia de Dios es la que nos redarguye cuando hicimos algo mal. ¿A cuántos de ustedes hacían cosas antes que aparentemente no son malas, pero cuando usted se convirtió y usted hace lo mismo,
ya usted no se siente muy bien. A ver, levante su mano. Los honestos. Esa es la voz del Espíritu que te dice: eso no agrada a Dios el Padre. No lo hagas. Pero ¿qué pasa si viene y te lo dice y no obedeces? Y si viene y te lo dice una segunda vez y no obedeces, y la tercera vez y no obedeces, poco a poco vas apagando la voz del Espíritu, vas endureciendo tu conciencia, y llega un momento que ya el fuego se apagó, la presencia se levanta y ya no oímos la voz de Dios, y podemos llegar a perder lo que recibimos un día. Por eso todos ustedes que pasaron aquí adelante, los que están más fuertes, más firmes en el Señor, tenemos una responsabilidad de ayudarlos a usted para que usted edifique su propio altar. El altar de Dios no es solo un lugar físico, es un lugar espiritual. Hay un altar físico en el templo. Debe haber un altar físico en su casa. Es un lugar donde usted tiene comunión con Dios. Pero el lugar más importante es aquí adentro, en nuestro espíritu. Ese es el altar más importante. El altar es un lugar sagrado. Es un lugar donde Dios y el hombre se encuentran. El altar es un lugar donde Dios se revela al hombre. El altar es un lugar de acercamiento para recordar el pacto y las promesas de Dios. El altar es un lugar donde Dios nos muestra nuestras debilidades. Cuando nos acercamos a Dios, ahí Dios nos muestra las áreas de nuestra vida que tenemos que arreglar. Pero ahí es donde también recibimos la gracia para superar esas debilidades. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos este altar. El altar está en ruinas cuando no se ofrece sacrificios en él. Hay muchos altares, hablando de este aquí adentro, que están llenos de polvo porque no se usan hace tiempo. Nuestra comunión con Dios, la mayor parte de los creyentes no tienen comunión con Dios. No tienen una vida de oración a Dios. Corremos a Dios cuando tenemos necesidades. ¿Cuántos de ustedes son padres? Levanten sus manos. Casi todo, ¿verdad? ¿Usted le gusta cuando su hijo o su hija, sus hijos solo vienen a usted cuando tienen necesidad de algo? Contésteme. A él tampoco. ¿Usted le gusta cuando tu hijo o tu hija te dice: mami, gracias por ser tan linda, gracias por abrazarme, gracias por cocinarme, gracias por quererme, gracias por la ropa que me compras, gracias por todo lo que me das? ¿Y por qué no lo hacemos con él? ¿Por qué no tomamos tiempo para decírselo? Agradecerle. Eso es la comunión con Dios. No es pedirle. El pedirle es oración, no es comunión. Cristo vino a morir en una cruz para restaurar tu comunión y la mía con Dios el Padre, para que pudiéramos tener una relación padre-hijo. No para que le pidiéramos cosas. Le podemos pedir cosas, pero eso no puede ser lo primero. Pastor Guillermo no puede venir al pastor. Ay, hasta se me olvidó tu nombre. No puede venir a él a pedirle todos los días. Pide, 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 pide. Gracias, papi, que soy lo que soy hoy. Primero la gloria para Dios, pero Dios te usó a ti. Eres pastor de una iglesia. Dios te ha confiado mucho. Dios usó a ese hombre. Entonces no solo se trata de pedir y pedir y pedir. El pedir es oración. Eso no es comunión. Cuando usted y yo no tenemos comunión, menospreciamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque Cristo, va a sonar fuerte esto que te voy a decir, Cristo no vino a morir por tu salvación y la mía. Cristo vino a morir en una cruz para honrar al Padre. Porque Él nos creó a nosotros para tener una familia
con quien él podía tener comunión. Y su corazón fue roto cuando Adán y Eva pecaron y ya no podía más tener comunión con ellos. Y Cristo dijo: Padre, yo voy a ir y yo voy a morir para que Pastor Marcos pueda hablar contigo todos los días, para que el Pastor Olinto pueda hablar contigo todos los días, para que el Pastor Guillermo pueda hablar contigo todos los días. No para que venga a pedirte, sino para que venga a hablar contigo, para que tenga comunión contigo. Y si no tenemos comunión con Él, estamos menospreciando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Él hizo ese sacrificio para que tú y yo pudiéramos hablar con el Padre. Pero para que tú y yo pudiéramos acercarnos al Padre, no puede haber pecado en nuestra vida. Y viene con su sangre y borra los pecados, lo quita, como si nunca hubieran existido. ¿Y qué pasa automáticamente cuando ya no hay pecado en tu vida? La palabra nacer de nuevo en el idioma original es Henao Anotem, que significa regenerado desde el principio. El nacer de nuevo, la sangre de Cristo viene y borra nuestros pecados y venimos a ser como Adán y Eva antes que pecaron. Y ahora podemos tener comunión con Dios el Padre. ¿Y qué pasa? Automáticamente no hay pecado, somos salvos. Pero no fue el motivo principal por cual Cristo murió y resucitó. Fue para que tuviéramos comunión con Él, para que Él tuviera su familia, que no pasara pidiéndole todo el tiempo. ¿Le pueden pedir? Sí. Pastor Guillermo, ¿le puede pedir al Pastor Olinto? Sí. Pero debe agradecerle más que pedirle. Tú y yo debemos agradecerle más que pedirle. Yo considero que Dios el Padre me ha dado a mí mucho más de lo que yo me merezco. Si Dios no me diera nada más y vivo 100 años, no importa, ya me dio más que suficiente. Con el hecho que yo sé que si yo muero ahora, yo voy para el cielo una eternidad, es más que suficiente. No tengo que tener un carro nuevo o 3 casas o mucho dinero en el banco. Solamente el hecho de que si yo muero, yo voy al cielo y que yo no me lo merezco, es más que suficiente. Y eso es suficiente para yo despertar y abrir mis ojos cada mañana. Hoy en la mañana estaba en el hotel y apenas me desperté, lo primero que le digo siempre: Padre, gracias por darme otro día más de vida. Padre, gracias que me levanto y mis manos no están temblando porque necesitan alcohol ni droga. Padre, gracias que a pesar de que no me lo merezco, estoy aquí en otro país sirviéndote a ti. Y puedo ser de bendición para otras personas, a pesar de mis imperfecciones. ¿Cómo no agradecerle? Y mientras más años llevamos como cristianos, más ingratos nos volvemos con Él. Menos buscamos de Él. Y no para pedirle, estoy diciendo para agradecerle, para alabarlo, para adorarlo. ¿Y qué pasa? Que nuestros altares están llenos de polvo. No se usan. No hay sacrificio. El altar es un lugar donde somos transformados. La transformación ocurre ahí en su presencia. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo de la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando un altar está destruido, no hay un lugar de encuentro. La presencia ya no está ahí. Cuando viene una crisis a tu vida, necesitas acceso al Dios que responde por fuego.
No podemos depender, jovencito, jovencita, no puedes depender del altar de tu mamá. Cuando son niños, sí, está bien, no hay problema ninguno. No podemos depender del altar del pastor. No podemos depender del altar del mentor o el que te guía. Necesitas edificar tu propio altar. Cuando mi hijo Tommy cumplió 12 años, estaba en mi oficina orando con mi esposa y mi hijo, y el Señor me dijo: a partir de ahora ya tus sacrificios no lo cubren a él. Él tiene que sacrificar por sí mismo. Yo se lo compartí a mi hijo. Dios me acaba de hablar y me dijo esto. Si él no hubiera sido obediente, hoy por hoy, para la gloria de Dios, mi hijo es pastor de jóvenes en nuestra iglesia. Pero si él no hubiera hecho eso, ya mis sacrificios no sirven para él. Mi hijo, hay una probabilidad muy grande que estuviera en el mundo ahora sirviendo al diablo y perdido. Pero aprendió a sacrificar por sí mismo. Aprendió a ayunar, aprendió a orar, aprendió a servir, aprendió a diezmar, a ofrendar, a ofrecer su vida como un sacrificio delante de Dios. Nuestra vida debe oler a sacrificio si estamos agradecidos con Dios. Si vamos a ver el cuerpo de Cristo a nivel global, hay una pequeña parte del cuerpo que huele a sacrificio, pero el resto es comodidad y conformismo. Corremos un peligro muy grande, que si viene el Señor, no nos vamos con Él. Hay un tiempo que nuestros hijos pueden vivir de nuestro altar cuando están pequeños, y nuestras oraciones y nuestros ayunos y nuestros diezmos y nuestras ofrendas los cubren a ellos. Pero llega un momento que ellos tienen que sacrificar por sí mismos. Tu pastor puede orar por ti y ora por ustedes. Nosotros oramos por nuestros líderes, nuestros discípulos. Esa oración está buena, pero no es la principal. Nosotros tenemos que ofrecer nuestros propios sacrificios. Todo creyente debe tener su propio altar. Voy a ir cerrando con este versículo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 38. Lo voy a leer todo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y miren lo primero que hice: y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, porque no se usaba hacía mucho tiempo. Lo primero que hizo fue arreglar el altar. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad los 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo una tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Pero ¿qué fue lo primero que él hizo?
¿Qué fue lo primero que él hizo? Dígalo. Dígalo. Vuelva a decirlo otra vez. Arregla tu altar. No tenemos mucho tiempo. No sabemos. No sabemos cuándo va a sonar esa trompeta. ¿Cómo está nuestro altar? Cierra tus ojos y medita, por favor. Medita en lo que te acabo de compartir. Esto es lo que yo sentí de Dios para esta casa. El otro día tuve el privilegio de estar en la iglesia del pastor Guillermo. El Señor me habló otra cosa. Esto no quiere decir que el liderazgo y el pueblo tuyo no necesita esto. Sí lo necesita. Porque así está el cuerpo de Cristo. Así está la condición ahora. Todos hemos tenido baches espirituales en nuestras vidas. Pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles. Todos. Momentos en que nuestra vida, nuestra comunión con Dios ha menguado. Todos hemos pasado por ahí. El problema no es pasar por ahí, el problema es permanecer en ese estado. Y así es como está el cuerpo de Cristo hoy en día. El altar está en ruinas. Muy poco Dios nuestro Padre escucha palabras que lo honran de agradecimiento y no de peticiones. Eso no es comunión. Cuando tú oras es cuando tú estás pidiendo para ti. Pero eso no reemplaza esto. Esto es el fundamento del cristianismo. Cristo nos lo modeló. Él siendo el Hijo de Dios. ¿Y que pasaba horas haciendo? Él no pasaba horas intercediendo o haciendo guerra espiritual. Él pasaba horas y horas y horas adorando al Padre, alabando al Padre, agradeciéndole al Padre. En el libro de Apocalipsis, Jesucristo viene y afirma a la iglesia y le dice: todas estas cosas has hecho buenas. Echaron fuera demonios, sanaron enfermos, predicaron el evangelio. Pero le digo: una cosa tengo contra vosotros, que dejaste el primer amor, la pasión por su presencia, por su rostro. Adorarlo. Cierra tus ojitos, no me mires. Adorarlo a Él. Tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento es una decisión. Yo creo que todos tenemos que arrepentirnos por haber permitido que su altar que mora en nosotros se arruine, que esté descuidado. Y pueden ir pasando los músicos. ¿Cómo está tu altar? No me lo tienes que decir a mí. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo no puedo juzgar a nadie, pero sí puedo juzgarme a mí mismo. Yo puedo pararme aquí y enseñar de esto sin culpabilidad, porque aunque mi altar no siempre ha estado perfecto, pero está bien, no está en ruinas. ¿Puede estar mejor? 100%. Siempre hay campo para mejorar. Yo te voy a pedir que tú tomes 2 minutitos y tú te escudriñes tú mismo. Y le voy a pedir primeramente a los pastores que estén presentes. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Oras nada más cuando vas a predicar? ¿O cuando vas a ministrar?
o todos los días vas a la presencia del Padre, no para pedirle, no para interceder y pedir por otros, sino para adorarlo? Padre, perdónanos. Perdónanos, papá. Perdónanos con todo nuestro corazón. Por permitir que nuestros altares estén en ruinas, Padre. Esos altares son los que nos sostienen, Padre. Tú fuiste bien claro en tu palabra cuando nos dijiste que apartados de mí nada podéis hacer. Con razón las cosas no salen como no salen. Con razón pasamos tantos momentos difíciles que pudiéramos evitar. Con razón hay áreas de nuestra vida que todavía no podemos superar. El altar es un lugar de un encuentro, pero también es un lugar de transformación. Es donde podemos ver al Padre cara a cara. Y yo voy a dejar el altar abierto y le voy a pedir con todo mi corazón que usted ponga a un lado todo orgullo o lo que pueda pensar otra persona de usted. Y si usted dice: pastor, mi altar no está bien, pero yo quiero hacer una decisión en esta noche, así como hizo Elías. El altar estaba en ruinas, pero él lo arregló, lo ordenó para que el fuego descendiera. Y esa es tu condición y tú dices: reconozco que no estoy bien, que mi altar no está bien, pero quiero arreglarlo. Sal de tu asiento y ven aquí al altar y póstrate aquí en el frente. Y no lo hagan todos a la misma vez, por favor. El altar está abierto. Si tú recibes lo que Dios te habló en esta noche y reconoces. Yo no estoy hablando de orar, de interceder, yo estoy hablando de un altar a donde se le ofrece sacrificios a Dios. Donde yo soy el primero en decir: mi altar no está mal, pero puede estar mucho mejor. Y con tus propias palabras pedirle perdón a Dios el Padre. Porque mi altar ya no huele a sacrificio. Mi altar está descuidado, Padre. Pero en este día yo decido, Padre, organizar, arreglar mi altar, Padre. Yo decido que yo no quiero seguir viviendo mi vida como la estoy viviendo, Padre. Yo te pido perdón con todo mi corazón, Padre. Perdona.